Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. La carta al presidente de la República. Camilo, buenos días. ¿Y cuáles son las solicitudes puntuales que ustedes están demandando y haciendo al gobierno nacional? Para Juan y para Felipe, efectivamente nosotros hoy desde la Cámara Colombiana de la Confección nuevamente hacemos un llamado al gobierno nacional esperando que esta vez sí nos escuchen. Frente al tema de la pandemia hacemos un llamado al gobierno a fin de tener puntos específicos. En primero, tener una suspensión del pago para fiscales para que las empresas obtengan mayor liquidez y así poder cubrir con las nóminas y poder pagar. En segundo, hablamos de la creación de un fondo para fiscal, un fondo que obtendrá sus recursos del pago vía aranceles de acuerdo a lo que se importa. Y tercero, solicitamos que el gobierno nacional apruebe los artículos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, Felipe, aquí estamos hablando y escuchando a nuestro invitado. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Por qué no implementan si esto ya está acordado? Presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, ¿qué es el obstáculo más grande para implementar estos acuerdos que tenían con ustedes incluso de antes de la pandemia? Aquí lo que no veo es una voluntad política y por el contrario también el choque de intereses con unos grandes importadores que están generando mano de obra fuera de Colombia. Entonces aquí en última lo que estamos haciendo es importar mano y minutos de obra de otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Y yo hago una pregunta al gobierno nacional. Hoy o generamos empleo en el país o el caos social y económico será aún mayor. Camilo, un asunto, hombre, esta situación puntualmente como, bueno, la economía colombiana obviamente en esta pandemia mundial se ha visto afectada, pero ustedes han sido un gremio que desde hace mucho tiempo venían reclamando por la inestabilidad en la generación de empleo y la posibilidad de perder esos empleos. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo esta situación los está afectando mucho más? No, efectivamente, como ustedes saben, el sector textil confección venía en una crisis que se agudiza con esta pandemia, ya que el sector industrial y productivo del país no es ajeno a estos efectos colaterales y hoy en día se están perdiendo miles de puestos de trabajo de estos operarios. Y recordemos que aquí el 75% es de un sector informal. He allí también que de cada 6 mujeres que se emplean en la industria, se emplea un hombre. Esto es un sector altamente intensivo de mano de obra femenina y muy bien, Felipe, como vos lo dices, nosotros ya teníamos unos acuerdos, acompañamos al presidente Duque y hemos tenido una pérdida masiva de empleos y con esto la situación de verdad se agudiza y nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional para que tenga en cuenta a este sector tan pronto pase esta crisis, ya que va a ser uno de los grandes jalonadores de la economía y de los generadores de empleo en este momento de crisis. Camilo, muchas de estas señoras trabajan desde sus casas, allá tienen sus máquinas, sus confecciones. En un porcentaje, ¿cómo se les ha disminuido este trabajo frente a una época normal y ahora en época de pandemia? No, nosotros, de acuerdo a una encuesta que hemos hecho al interior de la Cámara, hemos sacado ya unos análisis de cerca de un 67% de reducción, lo cual efectivamente es una situación bastante crítica y en cuidados intensivos de un sector que agonizaba, pero que frente a esta situación miles de operarios han tenido que salir, ya que muchos de los empresarios ni siquiera tienen para pagar su segunda quincena. Camilo, un asunto final antes de despedirlo y agradeciéndole mucho. La carta va dirigida al presidente de la República y le copian ustedes por lo menos a 2 ministros. El ministro del ramo del sector es el de Industria, Comercio y Turismo. ¿Algún guiño, alguna respuesta en las reuniones recientes les ha mostrado alguna luz al final del túnel? ¿Qué les dice el ministro? No, nosotros veníamos obteniendo un diálogo paralelo frente a lo cual era la situación del sector textil y necesitábamos en su momento unos mecanismos arancelarios que defendieran el empleo en Colombia, pero hasta el momento pues no hemos obtenido ningunos resultados y nosotros sí en este momento nos hemos acercado nuevamente al gobierno para afrontar de manera decidida la pandemia y esperamos que tan pronto pase esto el gobierno nacional imponga unos aranceles a la importación masiva de prendas protegiendo el empleo en Colombia y la industria nacional. Aquí
después, tan pronto pasemos esta crisis, el problema va a ser un tema social y económico, y el gobierno nacional debe tener en cuenta que este sector genera más de 1.600.000 puestos de trabajo, los cuales debe tener en cuenta para que se pierdan o para que al contrario tengamos una oportunidad de exportar al mundo entero confecciones desde Colombia. Pues, presidente, le agradecemos mucho, muy amable. Estamos pendientes, usted lo sabe, de este sector, bueno, de los sectores económicos clave en este país. Buen día. Juan Felipe, muchas gracias para ustedes y para todos los televidentes.